Bien, hermano, ¿por qué no abre su Biblia en Éxodo capítulo 24? Capítulo 24 de Éxodo, y vamos a aprender algo muy importante hoy en día para nosotros como cristianos y de entender qué es lo que es el pacto mosaico. Y no solamente eso, pero si realmente queremos estar envueltos en lo que es el liderazgo, también vamos a ver algo interesante el día de hoy, y tiene que ver acerca con ministrar, y van a haber puntos importantes también, y debemos de aprender a cómo nosotros debemos ministrar, no solamente dentro de la iglesia, pero también, ¿saben qué? Dentro de la familia, como padres de familia, como líderes de familia. Es muy importante que nosotros echemos mano en este capítulo y hagamos las observaciones y tratar de profundizar, ¿no? y ver qué podemos nosotros obtener de este capítulo 24 de Éxodo. Pero el título de este capítulo es El pacto es hecho. El pacto es hecho. Y vamos a ver de lo que se trata. Y vamos a partir, como siempre, nuestro capítulo en dos, casi siempre, la mayoría de las veces. Y vamos a comenzar del versículo 1 al 8. La parte 1 del versículo 1 al 8. Y si realmente ustedes no tienen un cuaderno y pluma, les invito a que traigan esos cuadernos, esas plumas. Ahorita las cosas están baratas porque van a comenzar la escuela, ¿verdad? Entonces pueden aprovechar, díganle, es para mi hijo, ¿verdad? Pero ahí tú puedes comprar tus marcadores, tus lápices y todo eso. Pero queremos nosotros ser estudiantes de la Biblia, pero más que estudiantes, queremos vivirla, ¿verdad? Entonces no solamente se compren un cuaderno y un lápiz, sino también cómprense unos buenos zapatos para que nosotros podamos caminar en el Señor, ¿verdad? Qué bueno es. Entonces, vamos a ver, el pacto mosaico es afirmado. Y vamos a comenzar con los versículos del 1 al 3, cuando Moisés está dando un seguimiento. Aquí vamos a observar a Moisés contando todas las cosas, todas estas palabras de Jehová y todas las leyes al pueblo de Israel. Y vamos a comenzar a leer del versículo 1 al 3. ¿Estamos listos? Y dice así el versículo 1 del capítulo 24 de Éxodo. Y dice así: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Tomen en cuenta estos nombres: Aarón, Nadab y Abiú. Y vamos a ver lo que acontece con estos dos personajes más adelante. Pero no solamente eso, pero dice que son 70 de los ancianos de Israel. Ahora, versículo 2 dice así: pero Moisés solo se acercará a Jehová, y dice, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Versículo 3 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahora, un buen comienzo. Y cuando nosotros observamos el versículo 1, creo que es un recordatorio que estamos observando aquí, que Dios habló solamente ¿a quién? A Moisés. ¿Se acuerdan de las leyes que comenzamos en el versículo 20 hasta el 23? Estamos dando cuenta que Dios estaba hablando ¿con quién? Con Moisés. Hasta este punto, hasta el capítulo 23, en su último versículo. Y ahora aquí Jehová está dando más instrucción. Ahora, se les permitiría a otros que subieran al monte, pero ¿saben qué? Observamos aquí que deberían de ellos que guardar su distancia. Si te das cuenta, estamos hablando de que son 70 ancianos, más 4 nombres que vemos aquí: Aarón, Nadab
y Abiú, contando también a quién, a Moisés. Es un total de ¿cuántas personas? 74 personas, ¿no? Estamos viendo que el pueblo de Israel está abajo de ese monte Sinaí. Todos están ahí. Llega Moisés y le dicen, ¿saben qué, muchachos? 70 de los ancianos tienen que ir conmigo, y no solamente ellos, pero también Aarón, Nadab y Abiú. Y van a subir al monte, pero también iban a guardar una distancia. Se le permitió a Moisés un acceso especial ante Dios. Así Dios habló a Moisés, y Moisés habló ¿a quién? A la nación. Era como el intermediario. Y observamos aquí, cuando el versículo 3, cuando dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Cuando se dice todas las leyes, estamos hablando de los capítulos anteriores, ¿se acuerdan? Pero aquí dice, cuando el pueblo oyó la ley de Dios, ellos respondieron en total acuerdo. Todos acordaron a una sola voz, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahora, observando esto, si te das cuenta lo que Dios está haciendo, está quitando a los líderes, a los ancianos del pueblo, y los está trayendo más cerca a Dios. No solamente eso, pero ahora vamos a observar más adelante cómo es que de esos ancianos solamente ahora se va a quedar Moisés subiendo un poco más arriba. Ahora, como nosotros pensamos como ministros, nos sentimos un poquito más halagados, ¿no? De decir, bueno, pues tenemos ese privilegio de subir allá arriba con Dios, ¿no lo crees? Ahora está bien, siempre y cuando el orgullo no esté ahí como líder, ¿verdad? Porque a veces pasa así, ¿no? Nosotros nos sentimos los super santos, nos sentimos los más allegados a Dios. ¿Por qué? Porque soy ministro, porque soy pastor, porque soy apóstol, y porque entonces soy reverendo, y tantos títulos que vemos que se están elevando, y tú dices, wow, inalcanzable, ¿verdad? Pero creo que en la perspectiva de un buen líder, de un buen pastor, de un buen ministro, eso implica para mí responsabilidad. ¿Qué tanto nosotros debemos de acercarnos a Dios? Es algo totalmente diferente, ¿no lo crees? Cuando nosotros estamos sirviendo al pueblo y observamos cómo Dios hace esto de poder acercar a los ancianos, y no solamente a ellos, pero hasta el punto de que Moisés solamente puede subir, nadie más. Creo que eso implica mucha responsabilidad. Eso implica que realmente nosotros como ministros debemos de estar un tiempo cerca y más cerca y más cerca y cada día más cerca con Dios. Lamentablemente, cuando nosotros crecemos, cuando el ministerio crece, es lo contrario. El ministro se aleja más a Dios. ¿Saben por qué? Porque ya no tiene tiempo. Porque ya el tiempo es más para los negocios, el tiempo es más para lo que está pasando en la iglesia, y todo lo espiritual se vuelve secundario. Y creo que es importante que nosotros pongamos mucha atención. Si realmente tú quieres ser un líder, tú quieres ser un buen ministro, tú tienes que estar cerca y tan cerca y más cerca de Dios día a día en tu vida. O de lo contrario, vamos a vivir una vida miserable. Pero observa aquí, estamos haciendo esa observación, pero fíjate lo que pasa ahora. Aquí Moisés está dando el seguimiento, está diciéndole al pueblo lo que tiene que hacer. Pero ahora vamos a observar, del versículo 4 al 8, la nación ahora confirma su pacto solemne con Dios. Ahora, tenemos que entender esto acerca de lo que es el pacto para nosotros ahora como cristianos. Es muy, muy importante. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros estamos observando los mandamientos y la ley de Dios, y cuando nosotros hacemos estas observaciones como las que vamos a ver ahorita, ¿sabes qué va a suceder con los mandamientos en tu vida? Van a ser fáciles de seguir. Y eso lo vamos a ver y lo vamos a observar más. Pero vamos a leer del versículo 4 al 8, y me gustaría, si realmente tú puedes subrayar tu Biblia, que subrayes estas frases, porque de ahí vamos a sacar
lo que es el pacto en nosotros para con Dios. Fíjate lo que dice el versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Subrayen esa frase. Escribió todas las palabras de Jehová. Hasta ahí. Y dice, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Ahora, versículo 5 dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales, y subrayen esta frase, ofrecieron holocaustos, hasta ahí, y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Ahora versículo 6 dice así, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Versículo 7, y tomó el libro, subrayen, libro del pacto, y leyó a oídos del pueblo. Hasta ahí. Una vez más, el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y hasta ahí llegamos a subrayar. Dice, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y por último el versículo 8 dice, entonces Moisés, y subrayen esta frase, tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Hasta ahí. Tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y cerramos lo subrayado. Y después dice este versículo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora, aquí estamos observando algo muy interesante. Aquí estamos viendo que Israel está aceptando verbalmente el pacto de relación con Dios. Pero, hay un pero ahí. Hay un sentido en la que esto simplemente no es suficiente. Ahora, ellos debían, escucha esto, de hacer cosas específicas para confirmar su pacto con Dios. Dios da el pacto, pero también el pueblo tiene que confirmar ese pacto. No sé, ustedes como jóvenes hicieron pacto entre sus amigos, ¿verdad? Y que vamos a ser amigos por siempre, ¿no? Y se escupen la mano, y choca la mano, ¿no? Y ese es el pacto entre ellos, ¿no? Y qué cochinos por ahí están haciéndose esos pactos feos, ¿verdad? O llegan al punto de que unos hasta se cortan, no, chócalas, ¿no? Y vamos a hacer pacto y ahí juntan la sangre y otras cosas cochinas también, pero bueno. Haciendo pactos, ¿no? Y tantas cosas más. O más en México que ponen una raya y creo que también escupen y el pacto y quién sabe qué. Bueno, yo nunca hice eso, ¿eh? Un poquito más decente, pero bueno. Pero bueno, eso era el pacto entre ellos, ¿verdad? Pero realmente era mutuo, era en ambos. Pero vamos a ver ahora cosas específicas para confirmar su pacto con Dios. Y lo que les dije que les subrayara es lo que vamos a ver. Y vamos a ver la primera confirmación. Y lo vamos a ver en el versículo 4, cuando dice que Moisés escribió todas las palabras de Jehová. La ley de Dios debe escribirse. La ley de Dios debe escribirse. Y lo vamos a ver más a detalle. Pero observamos aquí que la palabra de Dios es muy, muy importante para nuestras vidas. Y no se debe de solamente dejar como una recolección humana de libros quizás, o un libro más entre nuestras vidas, ¿verdad? Sin importancia. Pero debería de ser nuestra prioridad, la palabra de Dios. Y es por eso que vemos aquí que dice, Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Es importante para nosotros hacer eso. De la misma manera, Dios habló a este personaje, Habacuc, si ustedes los han escuchado en la Biblia.
Y en Habacuc 2:2 dice así, escribe la visión. Y está diciendo aquí, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Es la importancia de eso, de que nosotros tomamos la palabra de Dios y hagámosla importante en nuestras vidas. Ahora, haciendo una observación, si te das cuenta, estamos viendo también en el versículo que dice que envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales, ¿qué hicieron ellos? Ofrecieron holocaustos, ellos ofrecieron sacrificios. Y a veces digo, bueno, ¿por qué la juventud, no? Observamos aquí que la juventud se impone, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen esa vitalidad. Pónganse a pensar, el poder atar un ganado en un altar de piedras. Pues no era fácil, ¿no? Para los ancianos, imagínense. No había como la tecnología hoy en día, ¿no? Que los ponían en una máquina y los ponían al matadero y de ahí al altar, ¿no? Tenían que subirlos físicamente. Entonces, he ahí los jóvenes. Aquellos jóvenes que tenían que la fuerza y la habilidad para hacer todo eso. Es por eso que aquí la palabra de Dios dice que envió jóvenes. Esos jóvenes, esos guerreros, ¿se acuerdan cómo en Primera de Juan vimos que esos que pelean, ¿no? Esos jóvenes que siempre están peleando contra el enemigo y son victoriosos? Ya veo como ahorita la relación también aquí. Un joven era un guerrero natural, así es que es un sacerdote natural también. Y vemos ahí la vitalidad del joven. Pero lo más importante es esto. Se dice que ofrecieron, ¿qué? Holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y esta es la segunda confirmación que observamos en este versículo. El pacto fue hecho únicamente en el contexto de sacrificio. El sacrificio admite nuestro propio pecado y nuestro fracaso ante Dios. Y señala esa necesidad a través de la muerte de ¿qué? De un sustituto. Y en este caso es nuestro Señor Cristo Jesús. Es ese sacrificio. Ahora observa el versículo 7, cuando dice que tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y aquí observamos la tercera confirmación. El pacto fue hecho cuando la palabra de Dios, ¿qué? Fue oída. Y se obtuvo, ¿qué? Una respuesta. Y aquí observamos que nuestro pacto con Dios está basado en sus palabras y en sus términos. No en nuestras palabras y en nuestros términos. Y a veces lo que nosotros hacemos como cristianos, ese pacto lo queremos modificar. No, Señor, así no, mejor, ¿por qué no hacemos esto? ¿Verdad? Y vemos y hacemos solamente lo que nos conviene. Pero lo importante de este pacto con Dios es basarnos en su palabra y en lo que Él dice, en sus términos. Y así decir también, haremos lo que tú digas de acuerdo a tu palabra. Adicionalmente vemos aquí que debe de haber una respuesta a la palabra de Dios. Como observamos aquí que dice, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y escucha esta palabra, obedeceremos. Obedecer. Y por último, la cuarta confirmación, en el versículo 8 que dice que Moisés tomó la sangre. Si te das cuenta, la roció primeramente ¿a dónde? Al altar, ¿no? Y ahora fue ¿qué? Y roció sobre el pueblo. Ahora, el pacto era hecho
con la aplicación de la sangre. Mientras la nación recibía la sangre del pacto, el pacto fue sellado. Esta representaba la vida de un ser, porque la vida de la carne en la sangre está, y eso lo observas en Levíticos 17:11. Ahora, la sangre, escucha esto, la sangre representa el derramamiento de la vida, el de una vida ser dada por otra. Ahora observamos aquí en este pasaje que roció la otra mitad de la sangre en el altar y la otra hacia el pueblo, el cual observamos esto, que Dios mostraba que Dios y ellos estaban mutuamente atados por este pacto, esos dos. Ahora, el pacto de la sangre de Jesús, ¿sabes qué pasa? Nos salva. Fíjate lo que dice Mateo 26:28. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pacto de la sangre de Jesús también es el fundamento de todo nuestro crecimiento y madurez en Cristo Jesús. El pacto de la sangre de Jesús, una vez más, te digo, también es el fundamento de todo nuestro crecimiento y madurez en Cristo. Fíjate lo que dice Hebreos 13, del 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, escucha esto, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, escucha, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y estamos hablando de eso, de la madurez, del crecimiento que nosotros debemos tener. Por resumen, es esto, hermanos. Nosotros debemos de confirmar nuestro pacto con Dios. ¿Y qué es? Como observamos en el versículo 4, es la prioridad de la palabra de Dios. Llegamos a un análisis en nuestras vidas. ¿Realmente la palabra de Dios es una prioridad en tu vida? ¿Es una prioridad en mi vida? ¿Qué hay acerca del arrepentimiento de pecados? Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros pedimos, nos arrepentimos, y no solamente eso, le pedimos al Señor que nos perdone de los pecados que hemos cometido. Y estar aún así en ese pacto con Dios. ¿Y qué hay acerca de nuestro buen testimonio? Versículo 7. Se debe recibir que la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿realmente nosotros estamos dando buen testimonio? ¿Y qué hay acerca de ese crecimiento? De poder nosotros madurar en el Señor. De que nosotros podamos recibir la sangre del sacrificio. Así como Moisés derramó esa sangre sobre el pueblo. Y eso quiere decir el crecimiento y lo que nosotros necesitamos hacer para madurar. Todo esto envuelve a nosotros como cristianos. Lamentablemente a veces nosotros fallamos en el pacto, ¿verdad? Dios nunca falla. Dios siempre está ahí. Siempre está ahí para nosotros. Y ese es nuestro trato con Dios a través del nuevo pacto. Y sigue el mismo patrón de este pacto. Y es importante que nosotros echemos mano en esto y que podamos decir, Señor, ¿sabes qué? Aquí estoy una vez más. Yo quiero tomar esa palabra de Dios
Y no solamente eso, pero darme cuenta que estoy en un error y poder arrepentirme y de continuar, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos la comunión, siempre está esa advertencia de que realmente nosotros debemos de tomarla considerando y saber lo que estamos haciendo. Muchas veces, lamentablemente, uno no lo toma por la culpabilidad que hay en uno. Pero sabes que en la misma palabra dice, mi deseo es que realmente tú seas parte de eso, ¿verdad? Y eso quiere decir que realmente lo que estamos haciendo, tomando esa cena, estamos entendiendo el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Y simplemente es hablar con Dios, estar en ese arrepentimiento y de ser parte de eso. Y aún así, el hecho de que nosotros estemos dentro de la iglesia es preguntarnos si realmente lo que nosotros estamos haciendo adentro también está expuesto allá afuera. Cómo nosotros estamos actuando allá. Y por último, nuestra madurez. ¿Qué tanto nosotros somos maduros para todas estas cosas? Ahora, la parte número 2, y por último del 9 al 18, ahora vamos a ver cómo los ancianos y sacerdotes de Israel suben y ahora están con Dios en el Sinaí. Los ancianos de Israel se encuentran con Dios. Vamos a verlo ahora del versículo 9 al 11. Ancianos y sacerdotes ante Dios. Y dice así el versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Ahora, es interesante aquí esta parte. Ahora estamos observando que ya el pueblo está abajo, en el monte Sinaí, y ahora están hablando que es los 70, más Aarón, Nadab y Abiú, y Moisés. Ahora fíjate lo que está sucediendo en este acontecimiento, en esta escena. Dice que y vieron al Dios de Israel. Ahora, es difícil explicar lo que ellos vieron, ¿verdad? Porque aún así la palabra dice que nadie puede ver al Señor, ¿verdad? Lo que vieron debajo de sus pies, ahora observa esto, sugiere que a lo más que ellos vieron fue lo que se dice el escabel. No sé si has escuchado esa palabra, el escabel de Dios. Y aquí dice que es como un embaldosado de zafiro. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, se dice que pudiera ser como, no sé si ustedes conocen la palabra en español como taburete, ¿verdad? O en inglés como un stool. Entonces, donde recargas tus pies, así, para mantenerlos de descanso. No sé si ustedes han visto eso. Un taburete. Búsquenlo en el diccionario, es bueno. Pero simplemente que es algo donde sus pies estaban puestos. Un taburete. Pero más bien ellos vieron un aspecto de una visión celestial de Dios. Después de observar el patrón de Isaías, y puedes escribir estos versículos para quizás si quieres ampliar más adelante y observar mejor. Isaías capítulo 6 y Ezequiel capítulo 1. En este verso de igual manera destaca que los ancianos no se atrevieron a alzar su mirada por encima de su escabel. En este caso es el taburete. Es como si estuvieran ellos que inclinados, ¿no?
Pónganse a pensar cuando ustedes ven en las películas, cuando el rey está enfrente y todos se postran. Imagínense esos ancianos postrándose ante Dios. Y ellos no deben de alzarse, ¿verdad? Porque ese no era un insulto para el rey. Pero dice aquí que dice que, por eso dice, había debajo de sus pies como un embolsado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Ahora, el azul de zafiro puede sugerir de que los ancianos vieron el mar de cristal del trono de Dios. Y tú puedes observar ahí Apocalipsis capítulo 4, en ese capítulo, algo acerca de eso. Ezequiel 1:26 dice, ve a Dios como si estuviera sentado en un trono de zafiro sobre un firmamento de cristal, y el pensamiento se vuelve a tomar el libro de Apocalipsis. Ahora, una vez más, un embaldosado de zafiro para mostrar que Dios había cambiado sus condiciones. ¿Por qué está mencionando esto? Bueno, aquí es que Dios quiere mostrar que sus condiciones había cambiado sus condiciones. ¿Y qué condiciones estamos hablando aquí? Sus ladrillos hechos durante su servidumbre, ¿a qué? A zafiro. ¿Se acuerdan que ellos hacían ladrillos cuando estaban con los egipcios? Bueno, ahora son un zafiro. Y hay más cosas acerca de esto, pero es mucha información, pero es simplemente algunos puntos que podemos observar. Pero ahora dice el versículo 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y esto indica de que a pesar de lo glorioso que era la experiencia, ¿sabes qué? Había algo que faltaba, había algo que estaba incompleto en ese encuentro. Ahora, esto no era un encuentro de cara a cara con Dios. Estos ancianos de Israel podían ver a Dios, pero no había compañerismo o comunicación entre ellos y Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, fíjate más adelante de este versículo cuando dice que vieron a Dios. Aquí Dios permitió que los ancianos de Israel vieran esta maravillosa visión. Pero ¿sabes qué? Era para imprimir en estos ancianos la realidad de la presencia de Dios. Y eso es lo que también sucede en nuestras vidas. ¿Realmente tú has estado ahí, en esa realidad de la presencia de Dios? Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Cuando tú vienes a este lugar o en tu casa, donde quiera que estés, y tú sientes esa presencia, cuando escuchas esa hermosa alabanza y tú sales de este lugar y dices, man, qué hermosa alabanza fue el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque realmente tú estuviste en la presencia de Dios y fuiste partícipe de ello. Lamentablemente a veces nosotros somos espectadores, ¿verdad? Pero nosotros queremos realmente estar en la presencia de Dios. Después de esta experiencia, ellos probablemente confiarían más en Dios cuando Él hablara a través de Moisés. Y de la misma manera, cuando nosotros leemos su palabra, ¿saben lo que pasa? De la misma manera, nuestra confianza está ahí en Dios. Cuando nosotros leemos, ¿qué? Su palabra. Y no solamente eso, pero por último dice que y comieron y bebieron. Y aquí observamos que Dios quería que ellos comieran y bebieran en su presencia, debido a que Él quería comunicar el sentido de ¿qué? De compañerismo en estos ancianos de Israel. Qué hermoso es, ¿no? 74 hombres estaban reunidos
alrededor de la manifestada presencia de Dios. Y en esa presencia ellos comieron y ellos bebieron. Es un gozo, ¿no? ¿Cuánto nos gusta comer y beber? Todos, ¿no? Lo máximo, chapulín, como dicen por ahí, ¿no? Pero imagínense aquí, estamos hablando de un compañerismo. ¿Se acuerdan cuando el Señor tuvo un encuentro con Abraham? ¿Se acuerdan? En la casa de Abraham, que él hizo la comidilla, ese lonche para estos ángeles y Cristo Jesús. ¿Verdad? Qué hermoso es. Yo pienso que es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Platicar con Él. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un almuerzo con el Señor? Y si lo tuviste, ¿verdad? A veces, lamentablemente, quizás el Señor Cristo Jesús hace reservaciones, pero nosotros nunca llegamos. ¿Por qué? Porque no le tomamos importancia. No sé si tú has hecho una reservación para alguien y que nunca llegue. Qué feo es, ¿no? Dices, ya perdí $100 ahí, ¿no? O dependiendo del lugar, ¿no? Pero realmente Dios quiere ser lo mismo. Tener esa comunión. Es como nosotros estamos observando en Primera de Juan. ¿Se acuerdan? La comunión con Dios. Lo importante, el gozo que nosotros debemos de tener como cristianos. Eso es. Dios quiere manifestarse. Dios quiere que nosotros estemos en su presencia. Escucha esto, y esta frase me interesó mucho. Una comida compartida, especialmente la que involucra sal, no es comida insípida, ¿verdad? Era una manera común de sellar un pacto desde tiempos bíblicos hasta días modernos. Por eso que a veces quizás a lo mejor pienso, los que hacen negocios van a los almuerzos a negociar, a hacer pactos, ¿verdad? Sin embargo, cualquier forma de adoración el cual involucraba el sacrificio de ofrenda de paz, como lo observamos en el versículo 5, le seguiría naturalmente una fiesta de sacrificio. Y por último, del versículo 12 a 18, vamos ahora a ver un encuentro de Moisés con Dios para recibir la ley. Aquí vamos a observar a Moisés subiendo al monte a encontrarse con Dios y también para recibir las tablas de los 10 mandamientos. Y fíjate lo que va a suceder. Y todos hemos visto esta frase, esta escena, perdón. Y dice el versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor. Ahí subraya esa palabra importante, ese nombre tan hermoso, Josué. Yo no sé por qué es hermoso el nombre, pero bueno. Pero fíjate, escucha, ¿quién es Josué? Su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube.
Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte y a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Ahora, aquí estamos observando a Moisés que sube, y aquí Dios está haciendo la invitación. Pero fíjate lo que hace Moisés. Trae consigo ¿a quién? A Josué. Podría decir que era su mano derecha, quizás, ¿verdad? Ahora, una vez más, para aprender dentro de lo que es el liderazgo, fíjate lo que es acerca de Josué. Este mismo Josué se convirtió en el gran líder que Dios usó para traer a Israel en la tierra prometida. Pero él comenzó como ¿qué? Como el asistente, como el presidente, como el reverendo, no, como el rebarrendo, ¿verdad? Que va barriendo, ¿verdad? Era el servidor de Moisés. Y si realmente nosotros queremos ser grandes líderes, tenemos que servir. Dice un dicho, el que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve, ¿verdad? Pero creo que debemos de entender esto. Y fíjate, estamos observando que primero, y lo hemos visto antes en la historia, que Josué ayudó a Moisés en una batalla. ¿Te acuerdas en la batalla? Tú lo vas a ver en Éxodo capítulo 17 del 8 al 16. Y dice que luego le sirvió a él en los asuntos espirituales. Ahora, no solamente eso, pero Josué acompañó a Moisés por una distancia y esperó allí 6 días. Cuando Moisés fue llamado a un lugar más alto para tener una entrevista personal y privada con Dios, el cual duró casi 6 semanas, y eso lo puedes ver en Deuteronomio 9:9. Y a veces nosotros si nos estamos en esa condición como Josué, tenemos a nuestros líderes como Moisés, ¿verdad? A veces nosotros nos sentimos solos. Ponte a pensar, el pueblo está en el monte allá abajo, Josué en medio y Moisés arriba. ¿Cómo se sentiría Josué? Solo, esperando a Moisés y que nadie lo vea allá abajo y sin nadie, ¿verdad? Y a veces nosotros nos sentimos de la misma manera. Nadie me ve, ¿se me entiendes? Lo que estoy haciendo. No es necesario que te vea la gente. Lo que Dios quiere de ti es que estar listo para cualquier cosa. ¿Se acuerdan de Moisés también? Cuando él se sentía que no, yo no soy, Dios, yo no soy. Llegó a un punto en que Dios se enojó con él. Y sí, tú eres, ¿verdad? Y tú eres, y nosotros debemos de tener la disponibilidad. Si realmente tú tienes esa disponibilidad como líder, el Señor te va a usar. Pero si realmente no hay disponibilidad en ti, vas a estar ahí esperando. Y te vas a sentir en esa manera y te vas a frustrar. Pero si realmente tú haces un estudio a fondo en la vida de Josué, te vas a dar cuenta que no fue fácil para él. Tuvo estragos, tuvo errores también que le costaron mucho. Pero creo que es bueno que nosotros podamos aprender de su vida para subir. Y también de sus bajadas, ¿verdad? La nación de Israel estaba reunida al pie del monte. Aarón y sus hijos y los 70 ancianos de Israel estaban a la mitad del monte. Fíjense cómo estaban todos, ¿verdad? En esa separación. Josué y Moisés subieron más y solo Moisés se encontró ¿con quién? Con Dios. Ve esa escena, cómo ellos están colocados.
Y más adelante dice aquí el 14, he aquí Aarón y Hur están con vosotros. Ok, los vamos a dejar a Aarón y a Hur ahí. Cualquier cosa, vayan con ellos. Y más adelante vamos a ver cómo estos dos personajes la riegan también. Hacen errores, ¿verdad? Los pone a Moisés a servir al pueblo y ellos cometen errores. Y a veces va a pasar así. Pero yo sé que Dios también está en medio de todo esto. Y aquí observo que Moisés tenía una buena razón para creer que estos dos hombres pudieran supervisar el campamento de Israel. Ellos ya sabían, o perdón, si puedo decir así, ellos ya habían probado ser hombres capaces de asistir a Moisés en oración, como tú lo ves en Éxodo 17. Pero sabes que ellos no hicieron un buen trabajo para cuidar el campamento. Pero bueno, y el versículo 16 dice, reposó sobre el monte Sinaí. Aquí la palabra hebrea es morar. Es usada en un sentido técnico de como si fuera, no sé si has escuchado, es el Shekinah, la gloria de Dios. La manifestación exterior de su presencia hacia los hombres. Y observamos aquí cuando la gloria de Dios reposó sobre el monte, la misma palabra es usada como la gloria de Dios, y tú lo puedes también encontrar en Juan 1:14, acerca de la palabra tabernáculo entre nosotros. La antigua palabra en griego para morar, lo que es en Juan 1:14, suena muy similar a esta palabra hebrea. Y aquí por último dice el 16, llamó a Moisés de en medio de la nube. Ahora este no era un lugar el cual daba la bienvenida, sino era el áspero y peligroso entorno. Pero aquí vemos que Dios llamó a Moisés y le dijo, acércate a mí. Y aquí observamos tan dura y peligrosa que fuera el entorno. Había algo de la gloria de Dios en ellas. Y si te das cuenta, vemos aquí las imágenes de nube elumen. ¿Se acuerdan? En los capítulos anteriores. Son todas imágenes bíblicas de la revelada gloria de Dios. Están conectadas con su nube de gloria, que es la gloria de Dios, Shekinah, y también con la presencia de Jesús entre ellos. Y si te das cuenta aquí, en todo esto, Dios dijo a Moisés, tú te puedes acercar. Y es como si dijera, te mantendré a salvo y me revelaré a ti. Y bajo el nuevo pacto, a la luz de la palabra de Dios y bajo el sacrificio de Jesús, Dios nos desafía a acercarnos a Él. La pregunta es, ¿qué tanto nos queremos acercar a Él? ¿Y qué tanto te estás acercando tú a Él? Y por último, el versículo 17 dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y quizás esto se vio quizás como un resplandor, como dicen, ascuas radiantes de fuego caliente, cuando dice que es un fuego abrasador, ¿verdad? La gloriosa presencia de Dios en el Sinaí demoró los 40 días que Moisés estuvo en el monte. A pesar de que el pueblo no podía ver a Dios y no podían ver a Moisés, Dios les dejó un recuerdo de su gloria y presencia para ayudarles a confiar en lo que ellos no podían ver. Así es que yo pienso que todo esto
es el preparativo para que nosotros podamos con gozo recibir esos mandamientos. Si te das cuenta, aquí Dios está dando instrucción a Moisés para este pacto mosaico. Y a veces yo observo a la gente que cuando tú compartes de los 10 mandamientos, ¿saben lo que pasa? Cierran, comienzan a construir una pared y decir, sabes que yo no quiero hablar de eso. ¿Por qué? Porque no quieren, ¿verdad? Porque realmente están faltando a esos mandamientos en sus vidas. Y no quieren tener y ellos se sienten como una esclavitud, que es de lo contrario. Pero cuando nosotros estamos en ese nuevo pacto, cuando nosotros le damos la prioridad de la palabra de Dios, no solamente eso, pero el hecho de poder aceptar a Cristo Jesús y ese arrepentimiento está ahí, y nuestro buen testimonio y el hecho también de que nosotros crecemos y maduramos en Él, todo es fácil, todo es fácil. Y creo que realmente es para nosotros como cristianos también, es analizar nuestra vida y decir, ¿realmente estamos haciendo eso? ¿O nos hemos olvidado de eso en nuestras vidas? Es un buen capítulo, hermanos, realmente. De aquí en adelante vamos a ver más cosas gloriosas que el Señor tiene para nosotros. Estamos a un movimiento de nosotros poder recibir esas bendiciones espirituales. ¿No lo creen? No debemos dormirnos, hermanos, debemos estar despiertos. Y estoy hablando espiritualmente. Estamos atravesando el libro de Éxodo. Es un gran libro, hermanos, como todos, ¿verdad? Importantes para nuestra vida como cristianos aquí en este mundo. Nosotros somos, ¿qué? Extranjeros. El Señor viene pronto, y nosotros debemos de estar, ¿qué? Listos. Y nosotros debemos de echar mano a estas cosas. Y no debemos solamente de llenarnos del conocimiento. No debemos solamente ser personas que vienen solamente domingos, de aún así ser esos, adormecernos en nuestras bancas. Muchas veces oramos por un avivamiento. ¿Qué queremos? ¿Algo nuevo? ¿Se acuerdan del libro de 1 de Juan, que también acerca de las falsas religiones? Que mucha gente se deja engañar por las cosas nuevas. ¿Realmente eso es lo que nosotros queremos como cristianos? ¿Algo nuevo? Porque ya todo está aburrido aquí, ¿no? En la iglesia. ¿Qué está aburrido? ¿Porque no tenemos luces? ¿Porque no tenemos la clase de equipo que las iglesias tienen? ¿Acaso es una iglesia dormida? No, nosotros somos la iglesia. Nosotros debemos ser esa luz para brillar. ¿Tú quieres alumbrar el escenario? Estás ahí para alumbrar. No necesitas algo físico. Tú eres luz y por lo tanto cuando nosotros brillamos, somos luz, entonces está el avivamiento. Amén. Realmente, hermanos, somos iglesia que se llama Talita Kumi. Y la iglesia es acerca de ser vivificados a través de Cristo Jesús. Pero realmente es la pregunta, ¿realmente estamos siendo vivificados? Y vivificados no es solamente recibir el conocimiento, pero también de vivirlo. Si realmente queremos ser parte de esta iglesia, entonces debemos de vivir la palabra de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias también, Señor, porque podemos analizar, Señor, no solamente la palabra, pero también la condición de nuestra vida, Señor. En las cosas que nosotros hacemos y no hacemos también, Padre. Padre, sé con cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos en cualquier cosa. Padre, que nosotros podamos echar mano, Señor, a la palabra de Dios, Señor.
de aún así recordar lo que tú hiciste siempre por nosotros, Padre. El hecho de ese sacrificio, Señor, por nuestros pecados, Padre. Y aún así poder ser parte de esa comunión, Señor, y recordarlo siempre, Señor. Padre, queremos vivir, queremos ser personas de buen testimonio, Señor. Y Padre, no solamente eso, queremos crecer. No queremos estar todavía en pañales, Señor, tomando leche. Pero Padre, ayúdanos a madurar, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Padre, en todas las cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Y aún así, Señor, poder obtener todas esas grandes riquezas espirituales que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor, y gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor. Y ahora te pido, Señor, que tú nos ayudes, que, Padre, seas con nuestros hijos, con nuestras familias, Padre. Como nosotros como líderes, Padre, ayúdanos a ser responsables de poder subir a ese monte, Señor, y acercarnos más a ti, Padre. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Puesto de pie, hermano, vamos a cantar la última alabanza.